Muy bien. Ahí estamos grabando. Vamos a colocar presente, por favor, en el chat para ir registrando allí la asistencia, que ya los he anotado algunos, pero vamos a ir, no nos quedemos sin escribir. Karen y Ana Paula, por favor, la cámara, igual que Leonel. Ya es varias veces en clase, les estoy diciendo. Karen, pero yo le dije que me espere, que iba a hacer algo. Ana Paula, Karen, Karen ya está listo. Gracias, Karen. Por favor, gracias. Ok. Como les iba diciendo, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les terminó de ir ayer, después de la clase? Ahí está Rodríguez levantándose, Dios mío, tan tarde. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Cómo están? Cuéntenme. Yo estoy mal, profe. ¿Ah? Estoy mal. ¿Por qué estás mal? Porque ya, pues me voy a cambiar de casita, tengo que mover todo y guardar todo, y ya. Me levanté temprano. Pero estás triste porque vas a extrañar tu casa. Sí, profe, me voy a extrañar muchísimo. Bueno, pero bueno, son nuevas experiencias, seguro vamos a tener nuevos aprendizajes allí. Muy bien. Leslie, ¿de qué estábamos hablando ayer? De los ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímico, de los ciclos. Michelle, ¿qué es un ciclo? Sí, Michelle, es contigo. Michelle. Con tus palabras, Michelle, calma. Como lo vimos ayer sencillito. Es algo a seguir. Algo a seguir. A ver, ¿quién complementa lo que dijo? A ver, María Belén, que estás allí haciendo con el dedito. A ver, cuéntanos. Puede ser un proceso, profe. Un proceso, ¿cómo es eso? A ver, explícanos. Es como decir un proceso, pues, profe. No sé cómo explicarlo, es que no tengo palabras, perdóneme. Bueno, la palabra proceso entraría muy bien en la definición. A ver, ¿quién complementa lo que estaba diciendo María Belén acerca de lo que es un ciclo? Algo que se repite. Algo que se repite. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar? Adonis, ¿estás acostado o estás sentado? Estoy sentado, solamente que tengo... mi celular no se puede ver bien, pues la laptop está ocupada. No estoy sentado, sino que tengo la almohada atrás. No, solo pregunto, tranquilo, no te preocupes. Ok, pero recuerden que tenemos que tener una postura adecuada en clase. Ok, a ver, algo que se repite decía Clemen, ¿qué otra cosa podemos agregar o complementar con lo que decían nuestros compañeros? No todos a la vez, que no entiendo. Nadie se acuerda de lo que era un ciclo y lo vimos ayer. Oh, Dios mío. Bueno, nada más. Algo que se repite. Algo que se repite. ¿Y alguien que complemente más la definición? Son fases que se repiten así varias veces. Fases que se repiten varias veces. A ver, Abigail. Mister, también podrían ser, como ya se mencionó, procesos que se repiten y que nunca tienen fin porque en esos procesos se recicla toda la energía. No tienen fin estos ciclos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien iba a aportar algo más? Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque obviamente tal cual como ustedes habían mencionado, ¿verdad? Vamos aquí a fijar el video. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver aquí. En la clase pasada, en la clase del día de ayer, ¿verdad? Habíamos trabajado que el ciclo correctamente es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Un proceso. Ese proceso tiene una serie de... ¿Una serie de qué?
De Una cambio. serie de etapas. Una serie de etapas, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Que está compuesto por una serie de etapas. Muy bien. Y algo característico de los ciclos es que, ¿dónde termina? ¿Dónde termina el ciclo y dónde comienza? Cuando muere termina el ciclo. En el ¿no? mismo punto, ¿no? En el mismo punto. Cuando Muy se bien, descompone. Adonis. En la misma etapa, por eso es un ciclo y por eso se repite. Por ejemplo, si fuese un ciclo lineal, ¿verdad? Aquí fuese el inicio. Si fuese lineal, no fuese un ciclo. Hago las etapas y llego al fin. Pero sabemos que la forma geométrica que representa un ciclo, ¿cuál es la forma geométrica? Una circunferencia. Conferencia. Una circunferencia, muy bien. Entonces es algo así. Y aquí es el inicio, ¿verdad? Y cuando llego, ahí mismo también es el fin. Y por eso nuevamente se repite. Por eso es un ciclo. Ahora, nuestros ciclos, porque esa definición entra en cualquier proceso, sea en computación, sea en ciencias naturales, en cualquier ámbito entra la definición de ciclo que estamos viendo. Pero los ciclos que nosotros vamos a estudiar, ¿cuáles son? ¿Cuál es el apellido que lleva la palabra ciclo? Biogeoquímica. Biogeoquímicos, muy bien. ¿Verdad? Voy a poner un guión, aunque solo es es la misma palabra, pero lo voy a ir separando. Geo y químicos. ¿Verdad? Es una palabra compuesta. Tiene 3 términos. ¿Alguien me podría decir o tiene idea de lo que es el primer término, que es bio? ¿A qué hace referencia esto? Bio. La vida, mister. A vida, Vida. muy bien. ¿Verdad? Hace referencia a vida, ¿verdad? Porque son ciclos biológicos. Y obviamente, según el video que vimos ayer, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el hidrógeno forman parte de los seres Profe, Vivos, vivos. vivos. Muy bien. ¿Alguien me iba a decir algo? profe, Ana Paula tiene el internet malísimo. Perfecto, no hay problema. Si ella se vuelve a conectar, yo la acepto. Los que no voy a aceptar son los que están llegando porque ya han pasado más de 5 minutos. Ok. Muy bien. Entonces, el primer prefijo bio, que significa vida, porque obviamente los elementos con los que vamos a trabajar en los ciclos forman los seres vivos. Ahora, geo. ¿A qué haría referencia geo? De tierra, tierra. No. De tierra. Ajá, pero ¿cómo se llama esa ciencia? Geografía. Geografía. Por ahí va. ¿Ah? Geología. Geología. Muy bien. Entonces, hace referencia a que esos ciclos ocurren en la Tierra. Son ciclos geológicos, ¿verdad? Entonces, hace referencia a la geología, ¿verdad? Porque ocurren aquí, en el planeta. Geo, ¿verdad? De geósfera. Muy bien. Y la última palabra es la palabra Químicos. químicos. ¿A qué hace referencia? A los químicos. A las los sustancias. químicos. ¿Qué? ¿Ah? A las sustancias, a los A químicos. las sustancias, porque esos ciclos que intervienen elementos y sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en estos ciclos, ¿verdad? Intervienen elementos y sustancias químicas. Muy bien. Elementos y sustancias químicas. Muy bien. Eso sería entonces para entender ese apellido, ¿verdad? Porque puede ser un ciclo, la definición que vimos ahorita de ciclo se aplica a cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, cualquier ciencia, pero nosotros estamos viendo los ciclos que ocurren en el planeta Tierra, ¿verdad? Que además de eso, esos elementos químicos constituyen a los seres vivos. A ver, ¿cuáles eran los ciclos que nos habían mencionado en el video? Que son los que vamos a estudiar. El del agua, el del carbón. El del agua, Oxígeno. el del oxígeno, El del fósforo creo que también era. Fósforo, El del nitrógeno. fósforo, yo lo el dije. fósforo, El de No. carbono. el El del del carbono. carbono. Falta uno. El de nitrógeno. Nitrógeno. El de nitrógeno, muy bien, nitrógeno. Ok.
A ver, de esos 5 ciclos, ¿cuáles son de elementos y cuáles son de sustancias? Dígame pues. El oxígeno agua, no es un Agua elemento. elemento. El oxígeno es un elemento, muy bien. Es un elemento. ¿Verdad? Aunque está en forma molecular, es un elemento. ¿El fósforo? También. También es un elemento. También es un elemento, muy bien. ¿El carbono? Está bien. ¿Ah? Sí, también. ¿También qué? También es un elemento. También es un elemento, muy bien. ¿Y el nitrógeno? También es un elemento. Uy, Dios mío, también es un elemento. Oh, Dios. ¿Y el agua? Sustancia. Es una sustancia. Muy bien, es una sustancia, ¿verdad? Más compleja. Porque el agua, ¿por qué está compuesta el agua? Por una molécula de oxígeno y dos hidrógenos. Muy bien, exacto, ¿verdad? H2O. Muy bien, porque está compuesta por 2 elementos, ¿verdad? Es decir, está compuesta por 2 elementos, el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. ¿Hasta aquí alguna pregunta con eso? ¿Estamos claros allí, verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a explicar 2 de estos ciclos, ¿verdad? En realidad serían como 3, porque hay 2 que están como muy estrechamente relacionados. Ya lo vamos a ver. Primero voy a explicar uno que siempre hemos visto desde básica elemental. ¿Cuál es ese ciclo? El del agua. El del agua. Muy bien. Entonces vamos a ver el ciclo del agua. Muy bien. El ciclo del agua. Ok. Profe, Roxy tiene un problema con la computadora, dice que ya vuelve a entrar. ¿Quién? Roxy. Perfecto, sí, yo la veo allí cuando vaya a entrar. Perfecto. Entonces vamos con el ciclo del agua. ¿Verdad? Ojo, no quiero luego que chiste por mis dibujos, pero voy a hacer lo mejor posible. Ok. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a dibujar algo aquí. Tengo que ver la pizarra. Okay, así. Y aquí una montaña. Perfecto. Aquí. ¿Verdad? Ok. Aquí vamos a... vamos a ver. Por aquí. Vamos a empezar así. Como tengo 2 marcadores así, que se vean bien, ahí vamos a estar. Ok, ahí vamos a empezar. Esto que está aquí, aunque todo está en rojo, ojo con eso, no es que todo es rojo, sino que es el marcador que es rojo y verde. Entonces con el verde voy a ir marcando las etapas. Ok, el ciclo del agua comienza... No hay problema, Emily, ya tu mamá me había comunicado. Ok, el ciclo comienza con la acción del sol, ¿verdad? ¿Qué hace el sol? La primera etapa. Condensa. Condensa. Evaporación. Evapora. Calienta, ¿verdad? Vienen los rayos solares, aquí, rayos solares. Los rayos solares calientan la superficie, porque no llegan hasta el fondo. La superficie de los mares, de los lagos, ¿verdad? Aquí solamente voy a colocar esto que está aquí, ¿verdad? Calienta la superficie. Y el agua que está en la superficie, ¿qué pasa cuando se calienta? Evapora. Se evapora, ¿verdad? Entonces, empieza a evaporarse. Se forman burbujas, pasa en forma de gas, ¿verdad? Entonces, el agua se evapora. ¿Verdad? Esta etapa es la evaporación. Cuando ese vapor va subiendo y se va uniendo, ¿qué forma? Una nube. Una nube, muy bien. Vamos a borrar aquí el ciclo del agua, ¿verdad? Se forma una nube, ¿verdad?
Y cuando todo el vapor está allí, empieza la tercera etapa. ¿Cuál es? Condensación. ¿Cómo? Condensación. 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 ¿verdad? Muy bien, se van formando las nubes, ¿verdad? Y vendría entonces lo que sería la condensación. Muy bien. Ahí sigue estando el agua. Está el agua en estado líquido, pasa a gaseoso, forma las nubes, se condensa. Y la nube se empieza a poner así como oscura. Después que se condensan y se forman gotas de agua que son muy grandes y pesadas, ¿qué ocurre? Precipitación. Precipitación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que ocurre es esto. ¿Verdad? Precipitación. Que la conocemos con el nombre, ¿cómo? Lluvia. ¿Cómo? Lluvia. Lluvia, muy bien. Esta es la lluvia. Perfecto. La lluvia. Ahora, supongamos que la nube está mucho más alto, está ya en el Chimborazo. ¿Cómo precipita? Si está por aquí la nube. Puede ser como nieve o como granizo. Perfecto. Entonces, aquí hay precipitación, pero es en forma sólida. ¿Verdad? Pudiésemos colocar en forma sólida, entonces nieve o granizo. Muy bien. El agua, después que cae en cualquiera de sus dos formas, ¿verdad? Que sea en forma líquida como precipitación, conocida como lluvia, o en forma sólida como nieve o granizo, ¿verdad? Empieza a, supongamos aquí que estamos en una agua subterránea, se empieza a descongelar, ¿verdad? Se forma el agua. A ver, ya voy. Profe, yo me voy a conectar desde mi computadora. Me va a salir de aquí ya. Ok. Muy bien. Entonces, el agua empieza a filtrarse y se conoce este proceso como escorrentía. ¿Verdad? El agua, a través de la parte subterránea, empieza y vuelve otra vez a los mares. Cuando vuelve a los mares, ¿qué pasa? Proceso de evaporación. Es decir, que el ciclo se vuelve a Repetir. repetir, ¿verdad? Ahora bien, yo dibujé un árbol. Ah, bueno, y dibujé, vamos a dibujar por aquí, no sé, un conejo, ¿será? No sé dibujar mucho, pero bueno, un conejo. Supongamos que tenemos un animal y una planta. Ellos incorporan el agua a su cuerpo, ¿verdad? Ellos beben el agua, ¿verdad? A través de las raíces y tienen agua en su cuerpo. ¿Cómo nosotros devolvemos el agua que hemos tomado? ¿De qué manera? Orinando. Por ejemplo, a través del excremento y ¿de qué más? Orinando. Ajá, esos son los excrementos. La orina es un excremento, ¿verdad? Entonces, a través de los desechos líquidos y además... Vomitando, bro. No. ¿Vomitando? Cuando nosotros corremos, ¿qué pasa con la piel de nosotros? Vamos. ¿Ah? Sudor. Vamos. Ajá, ¿cómo se llama ese proceso? Sudoración. Respiración. Transpiración, ¿verdad? Transpiración. Entonces, los animales y las plantas devuelven el agua a través de la transpiración, ¿verdad? A través de la transpiración, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente en algunos animales a través de los desechos líquidos del cuerpo. Ok, en los sólidos también hay humedad. Entonces, nosotros también formamos parte del ciclo del agua. Quizás nuestro aporte no es muy significativo, porque obviamente nosotros no sudamos un lago, ¿verdad? Ni tampoco cuando vamos al baño de los desechos líquidos hacemos una piscina. Pero sí aportamos a ese ciclo de alguna manera y también tomamos agua. Entonces, esta sería más o menos la explicación del ciclo del agua y de la intervención de los seres vivos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al ciclo del agua? ¿Quedó claro?
No los escucho. Sí, profe. Ah, sí, profe. Si tienen mucha flojera de mover la mandíbula, pueden escribirlo en el chat también, ¿oyeron? O colocar el sticker, pero por eso, sí, muy bien. Por lo menos para ver que estamos escuchando, que estamos comprendiendo. Muy bien. Ok. Vamos ahora con un ciclo. ¿Cuál creen ustedes que de los otros que están ahí, que anotamos, cuál creen ustedes que puede ser muy importante? El de la fotosíntesis. No, el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, muy bien. ¿Quedó claro esto? Entonces vamos a con el ciclo del carbono. Ok. El ciclo del carbono. A ver, el ciclo del carbono. Para comenzar el ciclo del carbono, ¿verdad? Simplemente voy a dibujar el suelo y voy a dibujar una planta con sus hojas, ¿verdad? Ok, ahí tenemos una planta. Muy bien, Ana Paula tiene bastantes problemas con la conexión. Ok, tenemos aquí. Y por supuesto, bueno, vamos a comenzar con nuestro amigo el sol verde. Y vamos a dibujar un herbívoro. Como el único herbívoro que más o menos me sale bien es el conejo, vamos a hacer un conejo. Que más o menos, no es que sale perfecto, ¿verdad? Pero ahí, un conejo. Casi que es el tamaño de la planta. Ok. A ver. Vamos a comenzar por el carbono. ¿Recuerdan ayer cuando dijeron cómo estaba el carbono? ¿Cómo estaba el carbono? En el ambiente. En la atmósfera. En la atmósfera. ¿En forma de qué? De dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Muy bien. Dióxido de carbono, es decir, CO2. Aquí está el dióxido de carbono. Muy bien. El dióxido de carbono está en forma gaseosa y es incoloro. Ahora, hay un proceso que acaba de mencionar hace un momento, creo que Franco. ¿Cuál fue el proceso que mencionó Franco? La fotosíntesis. Fotosíntesis. A ver, ¿cómo ocurre la fotosíntesis? La planta absorbe la energía del sol. La planta absorbe o usa la energía del sol. Ok, la energía del sol. Aquí viene la energía del sol. Energía solar. Además de eso, ¿qué más necesita para hacer la fotosíntesis? Carbono, ¿no? Carbono, dióxido de carbono. Viene la energía solar, el dióxido de carbono, y adicionalmente a eso, ¿qué necesitamos? Falta un ingrediente. Agua. Agua. No. Bueno, agua o sales minerales. ¿Por dónde entra el agua y las sales minerales? Por la tierra, por las Una raíces. tierrita Por para las que raíces, absorba no las por la raíces del tierra, agua. por las raíces. Ok. Por la tierra leche y se absorbe esa mierda. Sí, yo sé, yo entendí, pero no es que entra por la tierra, entra por las raíces, ¿verdad? Por la savia bruta, ok. Tenemos entonces agua y sales minerales. Ok. Y entonces ocurre el proceso que llamamos fotosíntesis. A ver, ¿en qué se convierte el dióxido de carbono junto con la energía solar y el agua? ¿En qué se convierte la fotosíntesis? En oxígeno. En oxígeno, muy bien. Entonces, se libera oxígeno. Ok, se libera oxígeno. Y además, ¿se produce qué cosa? Alimento para la planta. Alimento para la planta, muy bien. Aquí se produce alimento, que sería materia orgánica. Ok, ahora voy a ver. Ese oxígeno que se produjo, ¿quién lo va a aprovechar? Los seres vivos. Los seres vivos, ¿a través de qué mecanismo? ¿De qué proceso? La respiración. Muy bien, entonces los seres vivos toman el oxígeno, ¿verdad? Respiran y ¿qué liberan? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono y lo devolvemos aquí. Muy bien, respiración, excelente. Respiración, es decir que aquí no está ocurriendo un solo ciclo. ¿Cuántos ciclos están ocurriendo? 2. 2, ¿cuáles son? La fotosíntesis y la... De los 5 ciclos que mencionamos, ¿cuáles son los 2 que están funcionando allí?
Oxígeno y dióxido, no, y carbono. Muy bien, oxígeno y carbono. Ok, muy bien. Ahora, este alimento que se formó de la fotosíntesis, ¿quién lo aprovecha? El conejo. El conejo, muy bien. Este carbono que se convirtió en carbohidrato, se lo come el conejo. Ahora, ¿cómo lo devuelve el conejo? Desechos. A través de los desechos, muy bien, a través de los desechos. Pero él también produce carne, es decir, que la materia orgánica que está aquí se convierte en carne en el conejo. ¿Quién más lo aprovecha? Los consumidores secundarios. Por ejemplo, los consumidores secundarios, que pudiese ser un zorro, ¿verdad? El zorro se alimenta y también tiene desechos. Y cuando ellos mueren, ¿quién interviene? Los descomponedores. Los descomponedores, muy bien, los descomponedores, ¿verdad? Obviamente aprovechan esto y nos volvemos otra vez agua y sales minerales. Además, el zorro también respira, ¿verdad? También respira oxígeno y libera dióxido de carbono. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes intervienen en el ciclo del carbono? Sí, porque nosotros también lo respiramos. ¿Respiran qué? ¿Dióxido de carbono? Oxígeno, oxígeno. Ah, oxígeno, muy bien. ¿Respiran oxígeno y liberan? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Además comen conejo, o cuy, o vaca, ¿verdad que sí? Que ahí hay materia orgánica. ¿Cómo que no, Ricardo? Ah, vamos a decir, pues, o comes pollo, o no comes pollo. Bueno, pero es diferente. No, no es diferente, es lo mismo, es materia orgánica, es carne, ¿verdad? Ahí hay carbono que pasa a nuestro cuerpo y se convierte en músculo, ¿verdad? Y en parte de nuestro cuerpo, que luego entonces en desecho cuando morimos, etcétera. A menos que no estamos en la selva africana, no va a venir un león a comernos, porque obvio, imagínense, ¿no? Pobre de nosotros, siendo alimentos de otros. A ver, Abigail, dime. Mister, tenía una pregunta. Cuando nosotros también podemos ayudar al ciclo, porque aparte de que nos beneficiamos con el oxígeno que hacen las plantas, al morir también estamos dando esa materia que necesita la planta para poder crear la fotosíntesis. Entonces sería también intervenir. Claro, lo que pasa es que obviamente nosotros tenemos, los seres humanos se apartan un poco del sistema ecológico en el hecho de que a nosotros cuando nos morimos no nos colocan directamente sobre la tierra, ¿verdad? Y la descomposición es un poco distinta, ¿no? Pero sin embargo es válido, ese análisis es totalmente válido para cualquier ser vivo que después muere. Esas moléculas se reciclan nuevamente. Es algo así como que nuestros primeros antepasados vinieron del polvo de las estrellas y nosotros venimos de esos antepasados que reciclamos esa materia, ¿verdad? Quizás nuestras moléculas en años pasados eran parte de, no sé, de un mamut, de un tigre con millos de sable, y ahora se convirtió en Emily, se convirtió en Sune, se convirtió en Johnny, ¿verdad? Entonces, porque la materia siempre se va reciclando. De hecho, eso es parte de la memoria celular, que luego van a ver en biología cuando estén en bachillerato. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Lo mismo que yo acabo de hacer, ¿verdad? Ustedes están viendo que yo hice un dibujo sencillo, claro, un poco escueto porque lo estaba explicando en la pizarra, pero es lo que va a estar, una de las cosas que va a estar en el deber es tener el dibujo señalando las etapas, ¿verdad?, que van ocurriendo. Hoy les expliqué el del dióxido de carbono, que tiene relación con el del oxígeno y el del agua. Lo mismo van a hacer ustedes con los otros ciclos correspondientes. No tienen ninguna complejidad en cuanto a la actividad. Y de hecho pueden buscar en internet un dibujo y de allí van tomando. Lo importante es que vayan aprendiendo las etapas en las que van ocurriendo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Algo interesante que quieran acotar? Nada. A ver, o expliqué muy bien o expliqué muy mal, no sé. Quiero que me explique. No hay preguntas, no hay nada. Entonces quedó todo claro. Estuvo bien explicado entonces. La semana pasada yo le compré queso y me lo dejé en la pizzería de mejor. Entonces quería saber si me puede dejar otro bloque de queso. Ok, bueno, no me queda más nada que decirles que
Obviamente hoy no van a recibir agenda de ciencias en el grupo de padres porque ayer fue que envié la actividad, pero obviamente la fecha de entrega corre a partir de hoy, ¿verdad? No a partir de ayer. Pero es para que lo tuviesen allí de una vez. Repito, ¿verdad? Tienen que hacer la actividad de la página del libro que aparece allí, que son unas preguntitas, y adicionalmente a eso, debajo de esas actividades, que pueden ser a través de fotos o imágenes o escritas, como ustedes se sientan cómodos haciendo la tarea, deben dibujar los 5 ciclos indicando sus etapas, ¿verdad? Entonces colocamos, por ejemplo, ciclo del agua, hacemos nuestro dibujo y colocamos las etapas con las flechas correspondientes, ¿no? En el orden que ocurren cada una. Clemen, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, ¿qué tan grande tienen que ser los dibujos? No, bueno, lo puedes hacer, por ejemplo, para que pueda salir bien en la imagen, puedes hacer uno por cada formato de hoja, de una hoja de cuaderno, una hoja en blanco. Haces uno allí, le tomas la foto. Entonces, una A4. Por ejemplo, sí, ajá, exacto. Lo que sí recuerden que cada una de las actividades deben irlas archivando, todas esas cosas que ustedes han compartido desde el primer parcial. Recuerden que al final del trimestre, está lo que es el portafolio, las actividades. Eso ya ustedes la deben tener ya en su Drive, que está en la nube o en su computador, ¿no? Eso ya, pero no las pueden extraviar, las tienen que ir archivando. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ya voy, no lo veo. ¿Dónde está Adonis? Adonis, alza la mano que no te veo. Ajá, Adonis, te volví a enviar la invitación. ¿Qué ha pasado? Ya estoy, solamente falta que me envíen la invitación de nuevo, ya tengo ¿Pero cambiaste de correo o es el mismo? El mismito. Porque ya yo te la envié, la invitación. Aquí me sale, ya la va a aceptar. Ah, perfecto, ok. Bueno, chicos, que tengan un feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Nos vemos el jueves. Chao, Carol. Chao. Cuídate. Chao. Chao.